porque no somos un cuerpo, somos una conciencia y también acciones, ¿bien? Entonces, eso es lo que tiene que ver con la idea de vulnerabilidad. Y volviendo un poco al conformismo, decíamos afirmaciones de tipo yo merezco, me permito, yo elijo, esto de lo que decías tú, Sandri, de liberarse, ¿no? También, pero también decretos y compromisos acerca del poder de manifestar, ¿bien? Afirmaciones de confianza, de fe, porque claro, la persona conformista le cuesta mucho manifestar la vida que quiere, porque no se siente merecedora. Entonces hay afirmaciones muy poderosas para que la persona sepa que puede manifestar, que es capaz de manifestar otra realidad. Por eso también se combinan con afirmaciones de confianza y de fe, y afirmaciones también para el qué dirán, es decir, para superar el miedo a la opinión de los demás, porque a veces no se suelta por miedo a la opinión de los otros. Esto a veces pasa en las Claro. parejas, o sea, no suelta una relación por miedo al qué dirán de las familias, de los amigos, de la sociedad. Ujú. Vivir en las expectativas externas, esas que tanto hemos analizado aquí, dando qué van a decir de mí si yo, ¿sí? Y termina siendo una Claro, esclavitud. claro, la sensibilidad a lo que digan las demás personas, ¿no? Lo Mm, que opinen las demás personas. Eso habla de mucha inseguridad en uno mismo, ¿no? total. Afirmaciones también para superar el miedo al cambio, también hay. Incrementar el amor propio. Afirmaciones para superar la sumisión, porque claro, Mm, desde el conformismo muchas veces se mantienen cosas o se mantienen trabajos, porque no, la persona no quiere despedir, porque no se anima a despedir, a dejar el trabajo, no se anima, o dejar la relación porque hay sumisión. Afirmaciones para la determinación en la toma de decisiones, bien, afirmaciones de iniciativa y voluntad, que son habilidades muy, pero muy elevadas, bien, y también acciones para el conformismo, acciones como practicar desapego, soltar, confiar en la abundancia de que hay otros símbolos, sea lo que sea, hay otro empleo, hay otra persona. ¿Cómo no va a haber otra persona si somos mm. actualmente más de 8.000 almas encarnadas en el mundo? Entonces Bueno, hay personas. pero hay conexiones que no son fáciles de encontrar, eso también, porque si no también nos vamos al otro extremo de, ay, hay mucha gente, venga ya. Sí, Entonces, pero hablemos las de eso, pero conexiones son por resuene, las conexiones son por sí, resuene álmico espiritual. Las ujú, ideas, hoy justamente lo hablaba en una sesión, las sí, ideas nos unen, las ideas tienen una vibración. Cuando nosotros aquí estamos compartiendo sobre el sistema de pensamiento de miedo y vibrar en amor, esto atrae a algunas personas que están en consonancia y eso nos une, ¿bien? sí. Em, y claro, y son ideas verdaderas. Lo que sucede es que a veces son ideas como de minorías, ¿no? Es verdad. A veces quizás no, la masa está en ideas más vinculadas con el miedo, porque el miedo cobró vida y el miedo también vende y el miedo atrae. Y entonces, claro, es algo muy interesante lo que menciona Sandra, porque mucha gente que empieza a adentrarse a estas ideas, en cierta forma se comienza a sentir un poco sola, ¿no? Porque claro, si Claro. la masa está vibrando en el miedo, los amigos en el miedo, Ujú. y uno empieza a hablar del amor y se empieza a quedar un poco solo, eso le pasa, claro, le pasa a todo el mundo, a mí me ha pasado también, pero confianza y fe de que Pero uno sabes que sigue. me encanta lo que estás diciendo porque es cierto. Lo que pasa es que tú sabes que aquí tengo que jugar como el diablito, ¿no? Que te pone las preguntas en Claro. contraparte, ¿no? Pero yo estoy completamente de acuerdo, ya este es mi punto de vista personal. Estoy completamente de acuerdo que hay muchas personas que se quedan atrapadas durante años en una relación que es muy dañina y lo Ujú. hacen uno por expectativas externas porque les da miedo qué van a decir de ellas o de ellos. Dos, las apariencias. Tres, porque sienten que no van a encontrar otra persona. Y ahí sí coincido contigo, o sea, somos cuántos, 8 billones de personas, yo creo que ya vamos como por los 10 billones más o menos, no sé, no me acuerdo de ese reloj Mm. poblacional, pero hay muchísimas personas que pueden ser una nueva alternativa y que si bien Ujú. pues no va a ser inmediato porque efectivamente no hay resonancia fácilmente o Ujú. rápidamente, pues sí que ha de llegar en el momento perfecto. ¿Por qué? Porque el tiempo no existe. O sea, Exacto. Salir del tiempo es fundamental, porque incluso, Sandra, tú sabrás que hay leyes sociales, ¿no? Incluso a las mujeres también le sucede esto de que hasta cierta edad se tienen que casar o tienen se que casen eso lo dice antes la de sociedad, ¿no? 30. Claro, que se Claro, casen que tienen que antes de tener el 30 hijo y los antes de los hijos y... 30.
Y los todo mandatos eso. sociales. Entonces eso ejerce como una presión y Sí, el cuando la reloj mente se biológico. pierde ahí, claro, claro, cuando se pierde ahí la mente, que está asociado también, ¿no? Está en el sistema de pensamiento de miedo, que son las creencias de tiempo, que Sí. lo vamos a ver en el próximo programa. Entonces cuesta salir de ahí, es como una especie de engaño, ¿no? Entonces se sufre y claro, la clave es salir del tiempo, vivir sin edad. Voy a repetir, Mariano, un concepto para hombres y mujeres que nos están escuchando acá, que seguramente pues este punto les interesa. Y es, yo creo que muy liberador. Y es que no importa si tú tienes 60, 75, 80, porque siempre va a haber o un viejito o una viejita de 80, 85 bien atractivo. O sea, siempre el Claro. amor va a ser parte de esas resonancias que nos llegan. Entonces no tengan miedo, porque hay gente que se queda en esas relaciones atrapadas por miedo y siempre te van a poner a alguien al frente que hace parte de esa resonancia álmica contigo. Es muy bonito lo que acabaste de decir. Y vamos al egoísmo, ¿no? El egoísmo que es muy potente también, es otra extensión del atributo de la carencia. En su origen también está la carencia, pero su mecanismo es un tanto diferente. Surge de un desequilibrio mental muy fuerte, hay mucha polarización. En el egoísmo hay un componente de que no se ve tanto el mundo como algo carente y que faltan cosas, ni hay conformismo. Quizás sí puede haber un poco de miedo a la pérdida, pero a la pérdida del propio ego, ¿no? Quien tiene este atributo muy desarrollado ve a las personas como objetos, como medios para sus intereses. Hay, aquí hay como una importancia desmedida hacia la propia persona. Bien, lo que Sí. decíamos antes, un desequilibrio muy importante, un apego y una identificación muy importante con su propio ego. Y es muy potente esto porque causa obviamente mucho sufrimiento. ¿Por qué? Porque desarrolla la falta de preocupación por todo lo que no esté vinculado a la propia persona. Y siempre la persona está centrada como en recibir, porque está basado en la carencia, ¿no? Entonces está centrado en recibir hacia sí mismo. Entonces, por sus propios intereses, incurre en acciones egoístas que las conocemos en el mundo como maldades, ¿no? Que Sí. en lo profundo son acciones egoístas. Detrás de todo, cualquier maldad que mencionemos, en lo profundo hay egoísmo absoluto. Por eso incluso se dice, Sandra, que en el mundo de hoy reina la conciencia egoica. ¿De dónde viene Ujú. la conciencia egoica? O la conciencia de separación. Porque justamente por miedo se creó esa conciencia. Es la conciencia contraria a la conciencia de unidad, que es la conciencia más amorosa, que nos dice que todos somos uno. Desde el miedo y desde el egoísmo se empezó a generar esta conciencia de, bueno, del sálvese quien pueda, de solamente me fijo en mí y en mi salvación, en mi propia salvación. Claro, eso, la persona va desequilibrándose en cierta forma y se va aislando y bueno, y se genera este atributo vinculado con el miedo del egoísmo y claro, en la técnica de, bueno, para ir a los antídotos, ¿no? Que en la técnica de la terapia reflexiva hay que indagar mucho su causa, ¿no? Que puede ser también la crianza con padres egoístas o egocéntricos, muy centrados en sí mismos. Bueno, padres o hermanos también. ¿No? Todo lo que es la familia genera programación, ¿bien? Y el efecto que tenga esto en la vida cotidiana, es decir, esto está vinculado con el hecho de si la persona solo piensa en sí misma. O sea, reconocer si solo uno está pensando en uno mismo y no se preocupa por nadie más.